¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes o buenos días. Hoy tenemos un nuevo programa de Ecuador Rebelde, que siempre estamos prestos para analizar, opinar sobre la problemática nacional. Amigos que nos siguen, un abrazo fuerte con ustedes, son unos fieles amigos en el cual nosotros depositamos toda nuestra confianza y el cariño a nuestros amigos seguidores. Hoy en Ecuador Rebelde vamos a tener un pequeño panel sobre uno de los problemas que azota al Ecuador, que es el desempleo. Por ello hemos invitado al máster Carlos Camba, es catedrático de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, activista social y político, igualmente al abogado y periodista Roberto Artiaga, es catedrático de Faxo y también activista social. Y al señor Omar Rodríguez, director del Movimiento Desempleado del Ecuador y activista social. Nosotros hoy nos ha llamado la atención que hemos visto en los organismos institucionales que indican que en el Ecuador hay un porcentaje, un índice de desempleo de 3,3%. Y nos hacemos la pregunta, este índice tan bajo, cuando todos los ecuatorianos sabemos que hay millares y millares de desempleados en el Ecuador, más que nada jóvenes, desempleados en las calles. Aunque otras instituciones y analistas económicos ya más serios indica que realmente el porcentaje de desempleo en el Ecuador bordea los 35 al 45%, que es la realidad más o menos. Entonces nosotros aquí vamos a analizar este tema que le aqueja a toda la ciudadanía del país, al Ecuador entero. No puede haber un estado de cosas de esta manera porque vivimos o la ciudadanía vive mal. El Estado tiene que tomar conciencia sobre esto, brindar empleo, traer inversión, desarrollar el país para formar o crear o construir un Estado justo, un Estado en que exista un nivel de vida acorde. Pero aquí no, aquí hay miseria, desempleo. El señor presidente de la República hizo una gira internacional, estuvo en Europa, estuvo en Asia, estuvo en África. Dijo que iba a tener este tipo de reuniones de Estado para atraer ayuda financiera, para atraer inversión extranjera para desarrollar el país. Pero nosotros nos preguntamos cómo puede venir aquí inversión extranjera en un país donde hay inseguridad. La inseguridad está presente. Lo vacunan al rico, lo vacunan al pobre. Hay una matanza aquí, se matan las bandas delincuenciales, se matan en la ciudad del país. O ayer ha habido una masacre en Durán. Las mafias poderosas tienen invadida la Amazonía del Ecuador a través de la minería clandestina. Mataron ahí a 12 militares. ¿Ya? Y que no se diga que son guerrilleros que han matado, son bandas del narcotráfico que están apoderados de esas minas del Ecuador. Que hay más de 30 minas clandestinas. Y lo que hoy hasta
se ha logrado detectar por parte de las Fuerzas Armadas son como 8 o 10 minas. ¿Sí? Realmente que el Ecuador está en un problema grave y no hay quien supere esto. Ya hoy se instaló la Asamblea Nacional. En los próximos días se va ya a posesionar el presidente reelecto. Entonces, por eso hemos invitado a estas personalidades que conocen el tema social del país. ¿Qué tú opinas, Carlos? ¿Cómo tú ves el panorama del país realmente que es crítico y preocupante? Yo creo que primero es necesario entender la política y entender realmente lo que dice la Constitución. Cuando nosotros revisamos lo que dice la Constitución en relación al derecho al trabajo, está bien establecido cuáles son las funciones del Estado. El problema, primero debemos empezar, es a entender cuál es la posición o cuál es el criterio, más que la posición, cuál es el criterio de la ciudadanía en general frente a todo lo que está pasando. ¿Cuál realmente es qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan de este país? ¿Cómo creen o consideran que este país va a desarrollarse? ¿Cómo se puede superar ese índice de desempleo? ¿Cómo realmente se proyecta o cómo se exige el cumplimiento de la Constitución nada más? Solamente eso, cómo se exige el cumplimiento de la Constitución en relación a lo que dice el trabajo, esperando un sentido un poco mejor de igualdad, porque entendemos que el Estado dirigido por quienes lo dirigen van a estar manejándose de acuerdo a sus intereses o de acuerdo a las ideologías que los han llevado al poder. Bien, bien, así es. Hace un momento comentábamos ahí en el programa de Roberto el estado de, podemos decir, de ánimo que tienen las personas y que los adultos mayores a veces no se les da el tratamiento como debe ser, darle un espacio. Pero a veces nos podemos pensar también en los hogares ecuatorianos. Hay desempleados. En una familia trabaja uno y hay 10 desempleados. Trabaja 2 y hay más desempleados. Entonces, ¿cómo puede estar el ánimo de esa familia? Desesperada completamente. Y es más, que los jóvenes que no tienen empleo, ¿a dónde van a ir? No pueden estudiar, no pueden trabajar. Y hay una industria que está creciendo mucho, ha crecido mucho en el país, y esa industria es el narcotráfico. El narcotráfico sí da trabajo. ¿A costa de qué? ¿Cómo todo este panorama, tú que lo analices en un campo humanista, Roberto? Mire, compañeros y amigos que nos escuchan del otro lado, en este país, como en cualquier país de América Latina o de más allá, que quiera salir adelante con su pueblo y quedar bien y quedar en la historia, tiene que hacer política de Estado, crear fuentes de trabajo con una buena política de Estado y también crear seguridad. La inseguridad, no puedes crear fuentes de trabajo si no hay seguridad. Tú hablas de inversiones, ¿quién me viene a invertir si no hay seguridad? Tiene que haber una política de Estado en todo lo que hace. Yo aún tengo la esperanza y digo al Ser Supremo, al universo, que nos dé, que le dé inteligencia para que este señor que está en la presidencia tenga éxito, no porque él, sino por el pueblo ya ha sufrido mucho. ¿Cómo es posible que tú me digas que tenemos el 45% si acabamos de escucharte que dice que hay una familia de 10 y trabaja uno?
Aquí hay más del 70% de desempleados. Y eso que te digo, y antes se inventaba hacer un emprendimiento uno, ahora ya no puede, porque si te ganas $10 te piden 5 por la vacuna, y no hay quien te proteja. Pero en cambio, le decía a un presidente de otro país, ya ahora sí pueden trabajar, porque ya no van ¿a dónde van? Los jóvenes van al narcotráfico porque eso es más rápido, pero cuando ya se sanciona y se le pone una política de Estado también al sistema de inseguridad, entonces ya el señor ya no se va, el joven ya no va a buscar a los narcotraficantes, va a hacer su emprendimiento porque ya no hay quien le pida los $5. Si no hay seguridad en un país, si no hay fuente de trabajo, no le puedes pedir a los jóvenes que no hagan lo que pueden hacer, pues. Entonces, señor presidente, señor gobierno, vuelvo y repito, que se lo ilumine el ser supremo y que haga, pero política de Estado. Ahora, si tiene que ser fuerte, sea fuerte, pero contarle que si el pueblo lo ve, que la fuente de trabajo están, que la seguridad se está dando, el pueblo lo va a apoyar, lo va a seguir apoyando. Y recuerden que algunos videos se vio que los adultos mayores fueron la gran consecuencia de ese triunfo. Entonces no se olvide tampoco de ello, ni de los jóvenes, ni de nadie, porque este país ya ha sufrido mucho, señor presidente, y espero que el Ser Supremo lo ilumine. Sauro. Sí, y lo que tú indicas es correcto, son estadísticas y son informes que están maquillados, por ejemplo, ellos, y que viene con un modelo del Fondo Monetario Internacional, que ellos dicen que, por ejemplo, una persona los jóvenes o cualquiera que vende agua en la calle ya tiene empleo, o es empleado, ya lo ubican, ya lo sacan de desempleo. O sea, sí, lo están buscando como que ya está empleado. No, señor, eso no ha sido una fuente de trabajo del Estado, ha sido por él. Pero tampoco no se puede seguir, porque recuerda que aquí lo más cercano que hay es la industria del narcotráfico. Entonces no hay trabajo de empleo. Uno que vende agua, se pone personas en la calle, eso no es empleo, eso es empleo. Entonces, ¿cómo maquillan las cosas? Y realmente que crece, porque no es que disminuye el desempleo, crece más bien. ¿Por qué? Porque no hay política de Estado y se invierta en el país, que se fomente el trabajo a través de creando industria, o sabe qué, algo importante que se ha olvidado los gobiernos, acudir al campo. El campo la agricultura es una fuente de riqueza, y ningún gobierno en estos últimos tiempos ha invertido en el campo. Fíjate que aquí en la provincia de Guaya, era rica en la producción arrocera. Se decía que la cuenca del Guaya era para abastecer de arroz a toda América Latina. ¿Y ahora qué pasa? Ecuador dejó de ser productor exportador de arroz, ahora le importa arroz a Uruguay. Mira dónde hemos llegado, teniendo recursos, porque este país tiene recursos naturales. Porque no hay incentivo, pues no hay una política de Estado. Entonces, más o menos, aquí nos acompaña el señor Omar Rodríguez, director, presidente del Movimiento Desempleado del Ecuador. ¿Cómo ve usted ese panorama, don Omar, que está más al tanto de esta problemática hiriente del país? Bien, compañeros, compartiendo los puntos de vista expuestos, yo quiero agregar algunas cosas. Recordarme más que nada, el gobierno de Lenín Moreno y después el gobierno de la administración que tuvo Guillermo Lasso como presidente, ambos coincidieron en una cifra, que de cada 10 ecuatorianos, 7 miembros de cada familia estaban sin ocupación laboral. Y eso fue después confirmado por sus ministros de Trabajo. La cifra a la que se refiere el compañero director de este programa no es otra cosa más que lo que se vive en el Ecuador. Decir la verdad es un delito y a la mentira se la premia. Y si hablamos de mentiras, comencemos con la presidencia de la República. Se maquillan las cifras cuando tienen que hacer viajes internacionales a pedir apoyo, a demandar inversión internacional para el desarrollo del país.
Se maquillan las cifras, ¿para qué? Para vender una falsa imagen de lo que ocurre en el Ecuador. Se oculta la verdad que sentimos los ecuatorianos, y yo le hago como una de esas personas que estoy inmerso en este asunto, en este tema, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de este gobierno? Que si en algo se caracteriza es por inestabilidad dentro de sus mismos funcionarios, y la mentira que la pone como ejemplo el que manda nuestro país. Por tanto, compañero Cisneros, y con el perdón de los compañeros, el tema del desempleo en el Ecuador, por más que gritemos y zapateemos aquí, no se va a resolver mientras hayan gobiernos empresariales que ellos todo lo condicionan de acuerdo a sus intereses. Si la empresa privada nacional requiere de los servicios de 5.000 puestos de trabajo, está de acuerdo a la inversión que ellos van a hacer en sus empresas. Y pare de contar. Y la población sigue subiendo. La universidad arroja técnicos de toda clase y andan con sus hojas de vida, con su currículum de empresa en empresa pidiendo trabajo. Aquí lo ha dicho el compañero abogado, no hay política de Estado. Aquí tenemos gobiernos transitorios que están preocupados en sus negocios y poco o nada le importa la situación de la mayoría de los ecuatorianos, tanto en el área urbana como en el área rural. Por tanto, hay que hacer algo. Nosotros, como Unión Nacional de Desempleados del Ecuador, estamos preparando para el 31 de mayo un encuentro de los desempleados. Y estamos haciendo las gestiones para invitar a la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hacerle conocer nuestro punto de vista en esto y que por favor no nos mientan, porque digan la verdad a los ecuatorianos. Entonces, ¿qué les queda a ellos? Mentir, con falsas ofertas que se evidenciaron en el proceso electoral. ¿Para qué? Para ganar la simpatía, más que nada de la juventud que está deseosa por puesto, por trabajar, por tener un espacio como enfrentar a la vida. Y se jactan de que la juventud y que los adultos mayores han sido determinantes en el triunfo del actual mandatario, pero ellos viven con la esperanza y con la ilusión, y nosotros aquí no estamos para mentirle a la población ecuatoriana, ni a la juventud, ni a los adultos mayores. Todo eso es cuento. Tenemos que movilizarnos, tenemos que romper el miedo a la inseguridad, porque eso es parte de la estrategia de la política del imperio a nivel del mundo, que la gente tenga miedo a salir a reclamar y a protestar. El narcotráfico, todo es un gran negocio de la misma DEA, lo dijo uno de los grandes capos del grupo de Pablo Escobar. La DEA está metida en esos negocios. ¿Quién es el primer consumidor de droga en el mundo? Los Estados Unidos. Y aparecen como los abanderados en la lucha contra el narcotráfico, cuando allá está la cuna del consumo de la droga a nivel del mundo. Entonces, contra todo eso tenemos que luchar, tanto interno como externamente. Entonces, este es un llamado que yo hago a los ecuatorianos a levantarse. No nos queda más, a protestar, a movilizarnos, no nos queda más. Y este mensaje lo hago extensivo para toda América Latina. Bien, Carlos, hemos visto ya los problemas, ¿no? En sí, cuáles son que provocan o crean este desempleo en el país, y también en América Latina, porque no solamente del Ecuador, en América Latina, que hay mucho desempleo, la gente emigra, y eso son también reprimidos, porque salen de sus países a buscar un futuro mejor y no le permiten. Entonces, ¿qué requiere el Ecuador? ¿Qué tipo de gobierno debe tener el Ecuador para dar una solución efectiva a estos problemas de desempleo, que no es otra cosa que el desarrollo del país? Porque el país no está desarrollado, es un país que vive en un desarrollo, su desarrollo, una crisis económica, ¿ya?
Entonces, debe política de desarrollo para que superar el desempleo. ¿Qué tipo de gobierno necesita el Ecuador? Ya vamos a estar próximos a una nueva posesión del presidente actual que fuera elegido, pero el Ecuador, como en sí, sigue en los mismos vaivenes de la incertidumbre, de la crisis. Entonces, se requiere mejorar y hay que empezar por los estadistas, ¿no? Por los gobiernos que tienen que conducir al Estado hacia un desarrollo. Para abordar este tema es necesario un poco entender todo lo que abarca o compete al desarrollo del Estado, ¿no? Normalmente el tema atraviesa por políticas de Estado. En ocasiones, o hasta el momento, los trabajadores, la fuerza social, hablo de esas juventudes de los años 60 hasta el 80, que se planteaban una vía hacia el socialismo, una vía al socialismo que permita realmente la distribución de los bienes, de los bienes del Estado en forma racional, equitativa y para todos. ¿Sí? A todos de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su aporte, de acuerdo a su capacidad, ¿sí?, de aporte en el desarrollo de la sociedad. Esa es una propuesta que no nace simplemente o no nace producto de las teorías marxistas. Nosotros regresamos a nuestras primeras civilizaciones y nosotros vamos a entender cómo realmente esas civilizaciones podían sostenerse y se sostenían porque había el trabajo mancomunado que permitía poder desarrollar ese concepto de Estado que manejaban estas civilizaciones. De allá, Carlos Marx recoge todos estos planteamientos o todas estas propuestas que conducen hacia el socialismo, a lo que llamaba el propio Carlos Marx comunismo primitivo. Entonces, frente a eso, debemos primero desarrollar una fuerza social, pero con un contenido social, una fuerza social que nazca del propio trabajador, que el trabajador y que el ciudadano entienda su rol. Nosotros nos trasladamos a los griegos y los griegos, al que no le gustaba la política, le decían que era idiota, ¿no? De ahí nace el término idiota, ¿sí? Porque no le gustaba la política. ¿Y por qué los griegos decían que tenía que saber de política? Porque los griegos decían que el ser humano era parte de ese concepto del Estado que ellos proponían. Entonces, a partir de estas conceptualizaciones, hay que entender, el ciudadano común debe entender primero su rol. Debe entender no entender la propuesta que le hacen en las campañas electorales, sino entender cuál es su rol, cuál es su participación, cuál va a ser o cuáles van a ser los conceptos que tiene cada uno de estos mandatarios. Yo siempre he dicho, ninguno de los candidatos miente. Ellos dicen lo que van a hacer. La gente es la que no entiende o se la adoran de tal manera que no entienden lo que va a hacer. Este señor Lasso, el actual presidente Lasso, ellos dijeron lo que iban a hacer. Ellos dijeron que la plata hay que darle a la empresa privada para que ellos produzcan, porque ellos son los capaces de producir. No entienden
que toda la vida la empresa privada, a través del Estado, porque se han financiado a través del capital del Estado y a través del Estado han podido construir el propio seguro social, ha sido la caja chica de la empresa privada, ¿sí? Y eso no lo dicen, eso no dicen, ¿sí? El propio Estado, ¿cuánto le debe el Estado al seguro social? Es la caja chica, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el trabajador no entiende, o el ciudadano común, no entiende cuál es su rol, cuál es su participación en sociedad para poder ser parte de este equilibrio. Cuando ellos arman un partido político no lo arman por gusto, y ustedes revisen las líneas que dice el partido político y ellos dicen lo que van a hacer, ¿sí? Incluso cuando nosotros, si el pueblo quiere inscribir un partido político y dice que va para el socialismo, le dicen que no. Y eso está permitido, ¿sí? Eso está permitido. Solo tiene que acoplarse a las líneas que vayan en función del desarrollo del capitalismo. Por eso la socialdemocracia, por eso el neoliberalismo. Porque cada uno de ellos tiene las propuestas, cómo va a manejar el Estado y cómo se va a desarrollar fundamentalmente lo que tiene que ver con la producción, porque la producción es el primer pilar en el desarrollo de las sociedades, ¿sí? ¿Cómo se articula esa producción? Entonces es necesario, ¿sí?, que el ciudadano común, el ciudadano en general, entienda su rol, entienda su posición, porque es la única forma de entender cómo hacer política, porque el resto ya se decide por votos, se decide por mayorías y se decide por preferencias. Bien, así es realmente el problema del Ecuador, del Estado ecuatoriano, ha sido en función de que no se ha tomado política de Estado para desarrollar el país, para que se incremente el trabajo, se dé oportunidad de trabajo, se tenga un nivel de vida mejor. Más bien el nivel de vida del ecuatoriano ha disminuido, se ha retrocedido de décadas atrás. Parece que de décadas atrás se vivía mejor que actualmente. Había más trabajo, más oportunidades, había más recursos, pero no ha sido así a pasar el tiempo. Roberto, ¿tú cómo ves cuál sería la alternativa que tú das, que tú aportas para que esto mejore? Me mantengo en que todo se debe hacer a través de una política de Estado, todo lo que usted quiera hacer, señor gobierno, señor presidente, tiene que ser manejado por política de Estado. Y por Dios, no voy a atar muchas cosas. Una política, también falta una política humana. Hablemos de una política humana donde el ser humano sea dignificado como tal, no como recurso, sino como un ser humano. Y ninguno de estos sistemas que ha pasado por aquí ha dignificado al ser humano como tal, sino que lo coge como un producto, como un recurso. Entonces, insistimos, la única salida que tenemos, y yo sí creo, tengo fe y creo que algún día llegará alguien, no sé cuándo, que aplique política de Estado a todo. Primero, a la creación de fuentes de trabajo y seguridad. Eso tiene que ir de las manos. Y ahí, política de Estado que dignifique al ser humano, que valore al ser humano como tal, no como un recurso para seguir adelante, Sauro. ¿Y cómo encontramos esos políticos? Hemos visto a través del último tiempo de la historia ecuatoriana, pongámosle 20, 30 años atrás, que la clase política se ha enriquecido. La clase política, unos 30 años atrás para acá, y no hablemos, hablando en términos de tiempos últimos, porque la clase política se ha enriquecido de que fundaron este país. Pero la clase política, como estamos indicando, siempre está hacia lo alto, siempre está enriquecido.
mientras que la gran mayoría, como ya se ha citado aquí, no se ha creado política de Estado que beneficien al país. Si me permite, Sauro, seguir un puntito. Sí, aquí no se ha practicado la política, aquí lo que se ha practicado es la politiquería, el arte de servirse del pueblo. No ha habido una política, el arte de servir al pueblo, explícame cómo y dónde y cuándo, no ha habido. Entonces, por eso que yo digo, hacer una política de Estado en todo, pero una política humanista donde el ser humano sea dignificado como tal. Pero yo puede ser que me haya equivocado. Aquí política de Estado no se han aplicado, posiblemente en la época de lo de Alfaro lo aplicaron, pero de ahí para acá cuéntamelo. Solo una apreciación. Yo creo que hay cosas y cosas, y que a partir de las cosas y cosas hay que aprovechar o hay que también exigir el cumplimiento de lo que existe, porque hay un gran problema. Hay una Constitución, la que tanto aquí menosprecian, la de Montecristi, ¿no? Ahí hay cosas interesantes en relación, pero ¿se cumplen o no se cumplen? Usted va con un conflicto al Ministerio de Trabajo, ¿y a quién benefician? ¿Sí? O sea, no es solo el tema de que hayan las políticas, sino el cumplimiento de las políticas. Por eso yo decía en mi intervención que es necesario que el ciudadano entienda su rol. Si el ciudadano no entiende su rol, esto habrán los gobiernos tras gobiernos, porque también hay otra cosa, y que es interesante a partir de lo que dice Roberto. Las conquistas sociales no han sido gratis, pues. No han sido donaciones de nadie. Ninguna conquista social ha sido gratis. Ninguna conquista social ha sido porque el gobierno ha dicho vamos a beneficiar a estos señores porque necesitan o porque es justo, ¿no? No. Ha habido sangre, ha habido fuego, ha habido muertos. Los conflictos sociales en los años 60 eran terribles, ¿sí? Y los trabajadores y la lucha de los trabajadores, el movimiento obrero en todo su esplendor, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Yo creo que un poco también va a depender del criterio que tengamos los ciudadanos para también reclamar o exigir nuestros derechos. Cuando ellos se organizan en partidos políticos, no se organizan por gusto. Miren la raíz de la estructura de cada partido político, a qué intereses responde, ¿no? El partido político, el ADN, responde a los oligopolios de la familia Noboa. ¿Sí? Y revisemos los socialcristianos, a qué intereses responden. Los que financian son los intereses de los monopolios de aquí, ¿sí? Y cada partido está tras alguna fuerza económica, ¿sí? Cada partido de estos está tras una fuerza económica que es la que solventa para sostener sus privilegios. Por eso uno va a estos tribunales y nunca el trabajador tiene la razón, ¿no? Solamente cuando exige, solamente cuando hay una fuerza capaz de eso. Pero como la han desmantelado, entonces este momento todo pasa, ¿no? ¿Sí? Bien, claro, y también hemos observado que en estos últimos tiempos, lo que indica tú, Carlos, y lo indicaba Roberto, la conquista que se han logrado a través de una lucha popular, estos últimos gobiernos han quitado lo que se logró en esos procesos, años anteriores. Estos últimos gobiernos han quitado esas conquistas. Algo que no, como tú lo decías, Carlos, no viene que porque un gobierno lo dio por darlo, sino que tiene un coste eso. Entonces, hemos ya, para ir concluyendo el programa, ¿no? Pero Roberto, que ya estamos con... Solo un puntito para apoyar apoyar el asunto de Carlos Camba. Le doy fecha de la conquista y la sangre que regó el pueblo. En 1922, el 15 de noviembre. En 1948, la gloriosa de mayo.
¿cómo se llama? La de Astra, y tanta que ha costado sangre el pueblo, pero que se la han quitado porque el pueblo ya esa lucha ya no hay, porque la han quitado, la han cerrado, la han prohibido. Eso es la política de Estado, que el pueblo salga y exija al que está administrando el país que cumpla. Sí. Mira, el 29 de mayo se consiguió el libre ingreso a la universidad. ¿Qué han hecho ahora? Lo cerraron. Por eso decíamos, bueno, que esa conquista que tiene un costo popular, que ha habido sacrificio por parte de las acciones que ha emprendido el pueblo en esa jornada, en estos últimos gobiernos han quitado, han restado esta conquista social. Conquista. Entonces, ahora hay que nuevamente ver y observar cómo camina el país y cómo estamos en una crisis económica, en una crisis política, una crisis de inseguridad que no sabe el Ecuador hacia dónde va a ir. Es catalogado como uno de los países más corruptos y más violentos del planeta. Un país que hace 10, 15, 20 años atrás era una isla de paz. ¿A dónde hemos llegado? ¿Quién nos llevó allá? Esa es la pregunta. Entonces, para ir concluyendo para el programa, le preguntamos a don Omar, ¿qué hay que hacer para dar un repunte, una luz que nos permita salir de esta situación negra que vive el país? Me parece, compañero Sauro, aquí hablamos de política de Estado reiteradamente, que eso es lo que debe de haber. Pero el Estado, ¿quién es? Somos todos nosotros. El gobierno que llega, el mandatario que llega, es un gobierno con un programa de gobierno para 4 años. Pero la organización política que lo auspicia elabora un programa de gobierno no para 4 años, algo más amplio. Pero a la gran masa de los ecuatorianos, a los interesados en este tema, no se los toma en cuenta. ¿Cuándo se va a poder establecer una política de Estado? Si tienen que ser ellos atendidos por la Asamblea Nacional Constituyente, en tener una área o una comisión para tratar este tema, para poder establecer una política de Estado, y la obligación de los gobernantes que cumplan con esto. Lo que acaba de decir el compañero Camba. Los trabajadores, para tener ese puesto estable, tienen que estar en constante vigilancia, que sus derechos no sean vulnerados, para no quedarse en el desempleo. Bueno, y si hay que presentar una demanda, normalmente en esos tribunales de trabajo terminan dándole las espaldas. Por lo tanto, propongo exigir desde este programa, compañero Cisnero, de promover una reunión con todos estos sectores que estén inmersos en el tema del desempleo, por sectores, para ver si se hace una mesa de diálogo grande. Y ese es el propósito que tenemos el 31 de mayo, conversar sobre ese tema, porque política de Estado no existe para el tema del desempleo. Se habla, pero no existe. Quienes deben de meter mano en esto deberían ser la Asamblea Nacional Constituyente, y ellos ignoran este asunto. No es competencia de ellos, ellos están en otros negocios. Dictar leyes y más leyes que terminan siendo eso, nada más letra muerta en un papel. Entonces tenemos que movilizar. Lo que acaba de decir Camba es lo correcto. Nosotros los ciudadanos, nosotros todos, periodistas, no periodistas, todos los ecuatorianos, tenemos que sentarnos a dialogar y hacer la propuesta y exigir a los gobiernos que cumplan con esto, incluso a las Fuerzas Armadas también pedirle su participación, para que no tengan alcahueteando a gobiernos que hacen exactamente lo contrario que el pueblo demanda y necesita, compañero Cisneros. Bien, hemos tratado, analizado el tema que azota al Ecuador, que es uno de los temas y el principal, porque ahí está pues, la vida. Si no hay empleo, ¿de qué vive la familia? No hay comida. Es lo primordial que debe el Estado ver. Una familia sin recursos económicos no tiene ni para la comida. ¿A dónde está esa persona? ¿A dónde va esa gente? ¿A dónde van los pobres, los desempleados? Entonces, es una situación grave que vive el país, ¿no?
tomando en cuenta como el Estado ecuatoriano, porque el desempleo es radiante en toda América Latina, pero aquí en lo que compete al Ecuador, esta situación grave se está dando. Entonces, sabemos que hay más desempleados que empleados. El porcentaje de empleados que tiene su trabajo es mínimo, a la gran mayoría de desempleados, a la gran mayoría de desesperados que no tienen a veces cómo llevar un pan a su casa. Entonces el Estado ecuatoriano tiene que ver por eso. El Estado ecuatoriano y más que nada sus gobiernos tienen que contemplar, tienen que dar una política de mejora. ¿Y hacia dónde tiene que ir? Hacia desarrollar el país, tiene que desarrollarse el país. No ir políticos que llegan a ejercer la función de gobernante, pero se enriquecen y se llevan la plata al extranjero, por ejemplo. Yo a veces me pregunto, yo si fuera un empresario extranjero y a un presidente del Ecuador a pedir que invierta en el Ecuador, yo le diría, bueno, pero si ustedes, la mayoría de los políticos ecuatorianos se llevan la plata y invierten en otros países, ni siquiera la invierten en su propio país, ¿cómo van a pedir que otra gente, otros empresarios inviertan en el Ecuador cuando no hay una seguridad? Más que nada, no solamente controlar, cuidar el narcotráfico, sino cuidar el Estado, el erario nacional. Hay gente que va a robar, se llevan la plata del Estado ecuatoriano, la plata del pueblo ecuatoriano, se roban y se van, y yo no fui, como decía el expresidente Abdalá Bucaram. Gracias, amigos, por su atención, porque nos siguen cada día, cada programa. Le agradecemos también al máster Carlos Camba, al abogado Robert Díaz, al señor Omar Rodríguez, que son personas que están siempre dedicados a la atención, a la preocupación y dar su opinión, que siempre lo han hecho a través de su carrera profesional, política y social. Siempre han estado atentos y ayudando para que este país siga adelante, porque todavía no todo está perdido. Hay una luz en el camino y eso los ecuatorianos debemos tener presente, que a la patria hay que sacar adelante, sacar esta crisis que tanto afecta, y más que todo nos preocupa a los jóvenes, tantos jóvenes desempleados. No puede ser así. Gracias, amigos, hasta la próxima oportunidad. Un abrazo.